Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El antecedente del lenguaje racista codificado de Trump lo estableció el hijo favorito del Partido Republicano, Ronald Reagan. El llamamiento de Trump a los peores impulsos racistas de algunos votantes blancos no es nada nuevo en la política republicana. Sin embargo, la política nacionalista blanca de Trump, vista por muchos republicanos como una característica única de un presidente poco convencional, en realidad tiene raíces profundas en el Partido Republicano. Uno de los precedentes más sorprendentes del racismo de Trump es Ronald Reagan, considerado por muchos republicanos como el brillante ejemplo de todo lo que aprecian. Como veremos, Reagan tenía un lado oscuro, más oscuro de lo que muchos quieren admitir. El mensaje clave aquí es: el hijo favorito del Partido Republicano, Ronald Reagan, sentó el precedente del lenguaje racista codificado de Trump. Muchos republicanos veneran a Ronald Reagan como el mejor presidente desde Abraham Lincoln. Sin embargo, muchos no saben, o han decidido ignorarlo, que Reagan utilizó la raza como un imán para atraer a los votantes demócratas de derecha. En el período previo a su presidencia, Reagan habló a menudo de que las reinas del bienestar afroamericanas defraudaban al gobierno. Este silbato para perros, o mensaje sutil y racista que resuena entre los racistas pero que puede pasar desapercibido para otros, fue bien entendido por muchos votantes blancos, quienes apoyaron a Reagan. Durante la campaña electoral de 1980, Reagan habló en el condado de Neshoba, en Mississippi. Su manifestación tuvo lugar a pocos kilómetros de donde 3 voluntarios de derechos civiles fueron asesinados en 1964. Reagan no solo no mencionó los asesinatos a su audiencia predominantemente blanca, sino que también dijo que creía plenamente en los derechos de los estados. Ahora bien, esta no es una declaración abiertamente racista. Sin embargo, al promover los derechos de los estados en Mississippi, cuyos líderes los usaron como excusa para luchar contra la integración todo el tiempo que pudieron, estaba enviando un mensaje claro. Era un llamamiento racista a los votantes blancos de Mississippi. Hay una línea directa entre el gentil prejuicio de Reagan y el chisporroteante nacionalismo blanco de Trump. 37 años después del discurso de Reagan en el condado de Neshoba, Trump pronunció un discurso en Alabama, un estado vecino con un historial igualmente violento de resistencia a los derechos civiles. En su discurso, nuevamente ante una audiencia predominantemente blanca, Trump criticó a los jugadores de la NFL por arrodillarse durante el himno nacional para protestar por el asesinato policial de hombres negros desarmados. Eso es una falta total de respeto a nuestra herencia, dijo. No hay premios por adivinar quiénes somos nosotros en esa declaración. Pero como veremos en un abrir y cerrar de ojos, el racismo de Trump no es solo una aberración. De hecho, según Stevens, en realidad es un elemento esencial del Partido Republicano moderno. Al respaldar a Trump, los republicanos dejaron claro sin lugar a dudas que el suyo es un partido de reivindicaciones blancas. Aunque muchos votantes afroamericanos tradicionalmente votan por los demócratas, hubo un tiempo en que los afroamericanos votaron por los republicanos. En 1964, por ejemplo, los candidatos presidenciales republicanos podían esperar obtener hasta el 40% del voto negro. Obviamente, ese momento ya pasó. Para 2016, solo el 3% de los afroamericanos se consideraban republicanos, por la sencilla razón de que las políticas republicanas no benefician a los votantes negros. A medida que la demografía de Estados Unidos cambia, el fracaso de los republicanos a la hora de atraer a los votantes de color fue una de las principales razones por las que tuvieron problemas en las encuestas, antes de Trump. Sin embargo, con la elección de Trump, los republicanos fueron libres de mostrar los verdaderos colores de su partido. Y ese color es el blanco. El mensaje clave aquí es: al respaldar a Trump, los republicanos dejaron innegablemente claro que el suyo es un partido de quejas blancas. Como supimos en un abrir y cerrar de ojos, Reagan utilizó los llamamientos racistas a los votantes blancos con gran éxito. Pero en realidad,
Richard Nixon y su gurú político Pat Buchanan fueron los primeros republicanos en ser pioneros en esta estrategia en la década de 1960. No hace falta ser un genio para entender qué pasa cuando un partido pasa décadas apelando solo a los votantes blancos y, en el mejor de los casos, ignorando a todos los demás. El Partido Republicano se ha convertido en un partido de blancos, que se aferra amargamente al sistema racista que los privilegia. Esto no solo ha significado un lenguaje racista sutil y codificado, como el discurso de Trump en Alabama, sino también esfuerzos reales para suprimir los votos de los jóvenes, las personas más pobres y las personas de color. Los esfuerzos republicanos para lograrlo han funcionado muy bien. En 2016, la participación electoral afroamericana disminuyó por primera vez en 20 años. En Wisconsin, las tasas de votación de los negros se desplomaron del 78% en 2012 a menos del 50% en 2016. Los analistas culpan a una restrictiva ley de identificación de votantes aprobada a última hora. Además, los legisladores republicanos se oponen sistemáticamente al registro automático de votantes a los 18 años. ¿Por qué? Los votantes jóvenes son desproporcionadamente más pobres y no blancos y, por lo tanto, es menos probable que voten por los republicanos. Tras la derrota de Mitt Romney ante Barack Obama en 2012, al Comité Nacional Republicano le preocupaba la necesidad de ampliar su base para poder sobrevivir. Pero veía la diversidad como una necesidad política y nada más. Cuando Trump ganó, la clase dirigente republicana pareció dar un suspiro de alivio porque podía ganar sin votantes de color y, por lo tanto, dejar de fingir que se preocupaba por ellos. Pero la raza no es el único tema sobre el que el Partido Republicano de hoy ha sido engañoso y falso. En los próximos parpadeos, veremos qué tan profunda es la madriguera del conejo. A pesar de sus afirmaciones en contrario, los republicanos y la derecha cristiana nunca se han preocupado por los valores familiares. Los expertos expresan su sorpresa por el hecho de que el Partido Republicano, el llamado Partido de los Valores Familiares, pueda defender a un hombre como Donald Trump, que tiene 5 hijos de 3 esposas, y ha hecho comentarios sexuales inapropiados sobre su hija. Pero Trump no representa a los republicanos que bajen sus estándares. En cambio, demuestra lo poco que les importaron estos temas en primer lugar. Los valores familiares nunca fueron realmente importantes para los republicanos. Simplemente los encontraron útiles para atacar a todos los demás. La forma en que los republicanos ejercen los valores familiares es una militarización del cristianismo políticamente conservador. A la derecha cristiana le gustaría que los votantes estadounidenses creyeran que es el brazo político de Jesús, que regresaran para salvar a Estados Unidos de sus pecados. En realidad, es más como un grupo de presión para los estadounidenses blancos. La politización del cristianismo como fuerza de derecha tiene más que ver con ganar poder que con servir a Jesús. El mensaje clave aquí es, a pesar de sus afirmaciones en contrario, los republicanos y la derecha cristiana nunca se han preocupado por los valores familiares. Trump es solo el último de una larga lista de hombres con seguidores evangélicos masivos que han estafado al público. De hecho, muchos de ellos viven sus vidas de una manera exactamente opuesta a lo que predican. Hay muchas similitudes entre Trump y el arquetipo de predicador blanco de la megaiglesia. Ambos son mentirosos y mujeriegos, estafadores que viven extravagantemente por encima de sus posibilidades. Sus seguidores afirman valorar la autenticidad, pero sus queridos líderes se caracterizan por su elaborada artificialidad, ya sea que se trate de un peinado inescrutable, o de una piel del color de un Tupperware manchado. A muchos de los seguidores evangélicos de Trump les gusta decir que la victoria de Trump fue una señal de Dios. A Stevens le parece divertida esta idea. Si Dios hubiera querido que Trump fuera presidente, uno pensaría que podría haber encontrado la manera de que Trump ganara el voto popular. Probablemente también podría haber hecho los arreglos para hacerlo sin la ayuda de Rusia. Cuando Trump fue elegido, muchos de sus seguidores evangélicos argumentaron que merecía la oportunidad de crecer en la presidencia. El hecho de poner un pie en el despacho oval le inspiraría una seriedad que nunca había exhibido antes.
En 2020, esta pretensión es imposible de mantener. Especialmente ahora que todo el mundo sabe que, como presidente, Trump pagó dinero secreto a una estrella porno con la que tuvo relaciones sexuales 10 días después del nacimiento de su hijo menor. Por desagradable que sea, es útil observar a los predicadores evangélicos alentar a sus congregaciones a apoyar al presidente menos religioso de la historia. La misoginia, la deshonestidad y la hipocresía siempre han estado presentes en la derecha religiosa. Solo ahora podemos verlas claramente. El apoyo de los republicanos a Donald Trump demuestra que no les importa la responsabilidad fiscal. Una de las razones por las que los republicanos apoyaron a Trump como su candidato, y luego como su presidente, fue por su conocimiento de los negocios y su inteligencia de inversión. Stevens cree que fueron engañados o engañados. Según un informe del New York Times de 2019, Trump es un hombre que, en el transcurso de una década, logró perder más dinero que ningún otro estadounidense. En algunos años, de hecho, perdió el doble. Los republicanos deberían haber podido reconocer que Trump los estaba estafando, dada la cantidad de estafas que han llevado a cabo contra el pueblo estadounidense a lo largo de los años. Al igual que Trump, el Partido Republicano afirma entender la importancia de administrar el gobierno de manera eficiente, pero en realidad es igual que Trump, adicto a las deudas y a vender falsas promesas. El mensaje clave aquí es, el apoyo de los republicanos a Donald Trump demuestra que no les importa la responsabilidad fiscal. Para entender por qué Stevens cree que los republicanos nunca se preocuparon realmente por la responsabilidad fiscal desde el principio, podemos usar a Bill Clinton como ejemplo. Su administración fue la mayor historia de éxito económico de la actualidad. Fue el único presidente de los últimos tiempos que pudo equilibrar el presupuesto. Incluso presidió el primer superávit presupuestario desde 1969. Sin embargo, los republicanos se opusieron ferozmente a él. Ningún republicano votó a favor de su paquete presupuestario de 1993. De hecho, Stevens y todos los demás consultores políticos de Washington publicaron anuncios de ataques apocalípticos en los que predecían un colapso económico si no se derogaba el paquete presupuestario. Sin embargo, la economía no se derrumbó. En cambio, el plan de Clinton inició uno de los períodos de mayor prosperidad de la historia moderna. Sin embargo, Clinton se vio obstaculizado en todo momento por sus colegas legislativos republicanos y los republicanos siguen despreciándolo. Los republicanos suelen protestar contra el gasto federal fuera de control. Pero en realidad, muchos funcionarios electos republicanos dudan en recortar los presupuestos, no por su profundo compromiso con la responsabilidad fiscal, sino porque eso los perjudicaría políticamente. He aquí por qué, por cada dólar que las personas del estado natal de Stevens, Mississippi, pagan en impuestos federales, reciben un poco más de $3 del gobierno. Si los funcionarios electos de Mississippi, mayoritariamente republicanos, recortaran el presupuesto federal, la gente de sus distritos sufriría. El siguiente paso lógico sería culpar a sus funcionarios electos. Lo mismo ocurre en Virginia Occidental, y en muchos otros estados republicanos predominantemente rurales. Es más, mira lo que ha pasado con Trump en el cargo. La primera vez desde 2007 que los republicanos controlaron las tres ramas del gobierno, la deuda federal aumentó a niveles récord, $2 billones en solo 2 años. Sin embargo, la clase dirigente republicana sigue apoyando a su hombre. La presidencia de Trump es una aceleración de una cultura republicana de engaño de larga data. Como hemos visto, la verdad es una de las mayores víctimas de la era Trump. Sin embargo, si bien las mentiras de Trump pueden ser las más descaradas de la historia política moderna, no podemos atribuirle todo el crédito por el aparato republicano de duplicidad. De hecho, la máquina republicana de engaño ha estado en marcha durante mucho tiempo, mucho antes de que Trump llegara al poder. Durante décadas, los llamados conservadores en Estados Unidos han estado cultivando su propia cultura e intentando integrarla sin problemas en la corriente principal. Parte de esto ha sido una distorsión gradual pero constante de la verdad.
Los republicanos han estado poniendo a prueba continuamente cuánta verdad pueden ocultarle a la sociedad civil sin un desastre total. Stevens cree que finalmente han cruzado ese umbral con su apoyo a Trump. El mensaje clave aquí es, la presidencia de Trump es una aceleración de una cultura republicana de engaño de larga data. La pieza más importante de la maquinaria republicana de engaño es Fox News. Las noticias por cable no siempre fueron así. Sin embargo, en 1987, la Comisión Federal de Comunicaciones dejó de aplicar la doctrina de equidad, que exigía que las emisoras cubrieran asuntos de importancia pública de manera equilibrada. Esto supuso un impulso para los medios conservadores, que posteriormente se convirtieron en una industria multimillonaria. El periodismo conservador ya no necesitaba preocuparse por los hechos o la exactitud. Fox News se autoproclama honesta y equilibrada. Pero la forma en que convence a su público es inteligente y astuta. Como Fox anuncia una visión del mundo distinta a la de la mayoría, sus comentaristas tienen que afirmar que todos los demás simplemente no tienen la información correcta. De hecho, sin la necesidad de informar sobre los hechos, los periodistas conservadores son libres de ocultar sus sentimientos. Por ejemplo, Trump y los llamados nacidos en Estados Unidos tenían la sensación de que un hombre negro con el nombre extranjero de Barack Hussein Obama no podía ser un verdadero estadounidense. Los registros hospitalarios y otras pruebas irrefutables que demostraban lo contrario no pudieron disuadirlos de su discurso racista y xenófobo. Las descaradas mentiras de Trump como presidente son la culminación lógica de esta cultura republicana de deshonestidad. Una escena en particular parece sacada de 1984 de George Orwell. Antes de una visita al Reino Unido, se grabó a Trump calificando a Meghan Markle de mala tras ser informado de los comentarios que había hecho durante su campaña. Más tarde, tuiteó, "Nunca llamé mala a Meghan Markle". Inventado por los medios de comunicación falsos. Con el simple uso de las palabras noticias falsas, los republicanos pueden refutar fácilmente cualquier cosa que no se ajuste a su narrativa. La maquinaria política republicana crea miedo y se alimenta de él. Todos sabemos que el cambio es difícil, y el Partido Republicano se ha diseñado para utilizar el miedo al cambio, tanto en sus votantes como en sus funcionarios electos. A los republicanos les ha parecido conveniente que Estados Unidos esté cambiando rápidamente, lo que significa que hay más incertidumbre que pueden aprovechar. Hoy en día, más de 44 millones de estadounidenses nacieron en otro país. Es el porcentaje más alto desde 1910. Y este rápido cambio en la demografía ha hecho que algunos estadounidenses se sientan inseguros y temerosos. Al postularse a la presidencia, Donald Trump explotó estos temores vilipendiando a los inmigrantes, y jugando con los temores de los estadounidenses blancos. Pero una vez más, no es solo Trump. Los líderes del Partido Republicano actual se han dado cuenta de que el miedo es la forma en que pueden empujar a personas razonables a posiciones irracionales. El mensaje clave aquí es: la maquinaria política republicana crea miedo y se alimenta de él. Hemos visto que los políticos republicanos difunden miedo entre sus electores. Pero los grupos conservadores de intereses especiales también inculcaron el miedo a Dios en los funcionarios electos republicanos. Hacen prácticamente imposible que los funcionarios republicanos expresen un punto de vista matizado que se aleje de la línea del partido, cada vez más extremista. La Asociación Nacional del Rifle es un gran ejemplo. En el transcurso de un par de décadas, pasó de ser una organización de protección de armas a un grupo que recompensa a sus líderes con millones de dólares por su capacidad de convencer a los funcionarios electos de que hicieran lo que saben que está mal. Para los funcionarios electos republicanos, el costo de burlar a una organización tan poderosa como la NRA es su trabajo. En 1994, Stevens trabajaba para un congresista de Pensilvania, que votó en contra de la NRA sobre la prohibición de las armas de asalto. Fue uno de los 38 líderes republicanos del Congreso que se opusieron a su partido en el tema. Hoy, los 38 funcionarios ya no están en el cargo, o ya no son republicanos. ¿Coincidencia?
Como los republicanos se han dejado intimidar por su miedo a perder el poder, a Trump se le ha dado rienda suelta para hacer afirmaciones extremas. Estas afirmaciones extremas, como una invasión de sudamericanos y centroamericanos por la frontera sur, dan lugar a políticas extremas, como un muro fronterizo. Al final, el impulso detrás del apoyo republicano a Donald Trump es que los republicanos tienen miedo del panorama cambiante de Estados Unidos. Tienen miedo de perder el poder y, al mismo tiempo, olvidan la responsabilidad que ello conlleva. El apoyo republicano a Trump es la sentencia de muerte para el partido tal como lo conocemos. La verdad es que muchos estadounidenses votaron por Trump. Pero cuando se estudie la era Trump, no serán los beligerantes manifestantes de Trump que gritan a la prensa los que carguen con la mayor parte de la culpa. Ni siquiera será el propio Trump, el paralítico psicológico dañado por un hogar roto, quien compense la agobiante inseguridad con alarde, como un niño. Será la clase dirigente republicana la que cargue con el peso de la historia. Para ser justos, al principio lo negaba. Ninguno de los colegas de Stevens pensó que Trump ganaría las elecciones contra un exsecretario de Estado y senador con décadas de experiencia. El propio Stevens no podía imaginárselo. Pero una vez que fue candidato, casi todos los republicanos hicieron una elección innegable para apoyarlo, un hombre que sabían que no estaba cualificado para dirigir la nación. El mensaje clave aquí es, el apoyo republicano a Trump es la sentencia de muerte para el partido tal como lo conocemos. Para Stevens, ver al Partido Republicano moderno es como ver a un amigo caer cada vez más en la adicción. Stevens siente tristeza, ira y simpatía. Pero la adicción es una enfermedad y la cobardía es solo debilidad. Stevens se toma este fracaso por parte de la clase dirigente republicana como algo personal. Ayudó a elegir a un gran número de legisladores republicanos que han hipotecado su autoestima y su responsabilidad como funcionarios electos a cambio de unos años más en el poder. Sabe que es un poco hipócrita, ya que ha acumulado riqueza e influencia gracias a ayudar a los funcionarios republicanos a ser elegidos. Pero su hipocresía no tiene nada que envidiar a la del Partido Republicano. El partido que se ha jactado de su seriedad de intención y su compromiso con el carácter sigue apoyando a un hombre que se burló de los discapacitados, defendió el asesinato de periodistas a manos de dictadores, se jactó de haber agredido a mujeres y ha pedido a los gobiernos extranjeros que investiguen a sus oponentes políticos. Este momento debería indicar un ajuste de cuentas y una evaluación clara de cómo el partido puede utilizar sus supuestos valores para servir a un Estados Unidos en evolución. Lo hará. A Stevens le gustaría pensar que sí. Pero eso sería mentira.